hay diferentes puntos de vista en cuanto a la consecución del fin final, que es verse a uno mismo, saborearse a uno mismo, comprenderse a uno mismo, realizarse a uno mismo. Todo ello significa la misma cosa. Y hay puntos diferentes en cuanto a la consecución. Unos dicen que es necesario el trabajo arduo, la el incesante fuego en el corazón, el incesante recuerdo. Para ello se impone lo que llaman el mantra, la repetición del nombre, un nombre divino que suele dar un maestro. Se impone también la práctica de un exoterismo tradicional, es decir, una religión viva. Se imponen la meditación. Es prescriptivo y es un trabajo arduo, lo cual no quiere decir que sea penoso, quiere decir que es un trabajo que requiere de nosotros la totalidad de la intención. Otros maestros, sin embargo, opinan que es mucho más sencillo, que es simplemente tener fe completa en las palabras del maestro, actuar acordemente y estar a su escucha y frecuentar su compañía, y eso es suficiente. En uno de los aspectos predomina sobre todo el aspecto intelectivo, y en el otro el aspecto amoroso, bhakti. El aspecto intelectivo, jnana, y en el otro el aspecto amoroso, bhakti. Si yo tengo que hablar de mí, puedo decir con completa convicción que si el fuego en el corazón no está, por lo menos en mi caso, eso es lo que había. Un fuego verdaderamente abrasador. Y así ha quedado debidamente escrito. Un sufrimiento extremo. Sufrimiento significa la sensación lancinante de la separación. Estar separado de algo, uno no sabe muy bien qué, de qué, pero siente una extrema separación, una extrema soledad, una extrema extranjería, como un extranjero en ninguna parte. Ese fue el motor, y eso estaba en mí, no puedo reprochárselo a nadie. Nadie me convirtió en buscador. De modo que en mi caso se aplica la primera. Hubo mucho trabajo, se lo he dicho a algunos en concreto, desde la primera vez que fui tocado, antes incluso de leer ese capítulo central del Vedanta de René Guénon, el estado incondicionado de Atma y todo lo que preparó aquello. Mucho antes de aquello hubo lo que yo llamé en su tiempo una conversión extrema. ¿Qué significa conversión? La palabra conversión traduce una palabra griega que se llama metanoia. Metanoia significa una vuelta del calcetín. Es decir, si la visión estaba vuelta completamente hacia afuera, si la mente estaba vuelta completamente hacia afuera,
si todo funcionaba en la creencia de que este mundo es verdadero y de que yo estaba contenido en él, y el asunto divino, el asunto de Dios no era considerado para nada, en un momento dado aquello dio un vuelco sin que yo hiciera nada, y lo que estaba vuelto hacia afuera se volvió hacia adentro, y la consideración de Dios vino a un primer plano. Yo no sabía nada, que había una atracción incontenible. Entonces algunos lo he dicho. Lo primero que hice, lo primero que salió a hacer, no voy a decir qué hice, fue ponerme, regularizar mi situación, diríamos, con respecto a Dios. Lo más cercano que tenía era el cristianismo, lo que me habían enseñado de niño, de tal modo que empecé por ahí. Y decía esta persona, digo, mira, yo durante 3 años lo primero que hice fue una confesión general. Recuerdo exactamente que ese momento, aunque hace 30 años, porque fui a una iglesia de la calle Serrano, de la iglesia de los jesuitas, a confesar con un sacerdote que me recomendaron, a hacer una confesión general, es decir, de todos los pecados habidos, según la doctrina católica, desde que había dejado de frecuentar la iglesia a los 13 o 14 años hasta los 29. Y no eran pocos. Y no eran pocos ni por así decir suaves. No, eso fue lo primero. Y después una integración completa en el orden religioso, que estaba muy cerca de mi casa, la iglesia de mi pueblo, con un sacerdote que había conocido de niño, de cuya santidad no dudo, y durante 3 años o 4 hubo comunión y confesión y comunión diaria, o cuando hiciera falta. Se abandonó, y algunos hay aquí testigos de eso, se abandonó por completo la llamada vida mundana, y hubo eso, una conversión, y yo estaba completa y absolutamente dichoso. Al mismo tiempo llegó a mis manos, precisamente en aquellos tiempos, el libro este de René Guénon y todas sus obras, y durante 3 o 4 años estuve traduciendo aquellos libros y esperando comprarlos, y algunos había agotados, y esperaba durante meses la llegada de aquellos libros. Pedidos a Francia, eran importados. Incluso soñaba que iba a París a comprar los libros. Tal era el estado de, vamos a decir, de exaltación y exultación. No era ninguna cosa, no, es que además era extraordinariamente gozoso. Fue un tiempo de un gozo extremo. Y entonces fue cuando el cura de mi pueblo murió, y adoptamos, bueno, siguiendo indicaciones de René Guénon, con respecto a la regularidad de las doctrinas tradicionales, pues no se planteaba ir a la India, lo más cercano era el Islam, y así fue. Algunos de los que hay aquí presentes lo saben. Se consideró esa opción, y se buscó, y se encontró lo que se encontró, y el Islam fue practicado durante 8 años en todo su rigor, pero es más, con todas la amplitud que requiere una búsqueda espiritual del orden del cual nosotros nos planteábamos, que requiere ya el mantra, que es lo que se llama el dhikr del Islam, que requiere el wird, que es el vínculo con la tarika, que requiere todas las plegarias, que requiere su ayuno, que requiere todo. Pero sobre todo el mantra era 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde.
el WIR era media hora por la mañana y media hora por la tarde. Y las plegarias eran una en sus tiempos, 5 al día. Más todas las privaciones de las reglas de comida, las reglas de bebida, todo. Así durante 8 años. Es decir, un trabajo realmente lleno de fe. Es decir, había una fe inamovible y al mismo tiempo gozo. Pero no voy a decir que hubiera tanto como en el cristianismo. No hubo tanto. Había mucha más sufrimiento. Había empezado una guerra feroz y no había tregua. El fuego del corazón crecía y crecía y crecía, y la comprensión, lo que supone el alivio, lo que supone el agua en ese fuego, lo que supone la extinción completa de ese fuego, no llegaba. Entonces, todavía no se había insinuado lo que se llama meditación, contemplación o intelección. Solo hacíamos repetición del mantra. Lo que se llama intelección, lo que llaman Sri Ranjit y Sri Gadata Maharaj y Sri Siddharameswar Maharaj, el pensamiento, no es el pensamiento según nosotros lo entendemos, es decir, pensar 2 y 2 son 4, no, es la intelección. La intelección es una luz, es un fulgor, es un rayo, es un destello interno por el cual palabras que estaban muertas cobran vida. Y entonces eso no se había producido. Eso se produjo, pues si esto fue empezado en el año 74, pues hasta el año 87 u 88 yo no tuve el primer vislumbre. ¿Qué quiere decir primer vislumbre? Esa primera apertura es intelectiva a que cobre sentido algo, esa primera escucha desde dentro, la primera escucha interna, escuchar las palabras venidas desde el interior que se referían exclusivamente a mí. Ya no eran palabras leídas o textos leídos o sabios leídos o una persecución incansable de adquirir conocimiento. No, aquellas palabras fueron escuchadas con toda suavidad y en toda tranquilidad. Y decían textualmente esto: yo soy sin nacimiento, sin padre ni madre, sin principio ni fin de absolutamente nada en mí. No tengo comienzo ni fin. Fueron escuchadas. A partir de ahí se ha escuchado mucho, se ha escuchado todo lo que el conocimiento tiene que decir, en modo intelectivo. Cesaron las prácticas religiosas, cesó el dhikre, cesó el mantra, cesó el wir, cesó todo, excepto la escucha. Y la escucha misma, esa escucha misma sigue activa. En modos cada vez más sutiles y más finos. Pero a lo que iba al comienzo era a lo de conseguir, obtener, realizar, verificar, o lo que quiera que sea, algo sin trabajo y sin esfuerzo. Yo eso no lo conozco, pero también tengo que decir que el trabajo y el esfuerzo fueron extraordinariamente recompensados en el mismo momento de hacerlos, y eran extraordinariamente gozosos, y no se hubiera podido considerar hacer ninguna otra cosa, porque aquello sí que hubiera sido un calvario, un infierno completo. Eso sí que lo tengo que decir. Entonces, debido a esto y a que últimamente he reconsiderado mucho los comienzos, sobre todo por las personas nuevas que vienen a escuchar, pues he visto, el comienzo fue una conversión, no vino por la lectura de ningún libro. Es decir, un hastío, un hartazgo completo de lo que constituye el mundo y toda su oferta. Es decir,
no hay nada en él, está todo muerto. Cuando uno comprende eso sin comprenderlo, aunque ni siquiera lo comprende bien, dentro de él hay una convulsión. Metanoia significa lo que sintió San Pablo. San Pablo en el cristianismo era un perseguidor de Cristo, ciego. Un perseguidor ciego quiere decir, emperrado, una cosa de demente, hasta que iba un día por un camino en persecución de los cristianos y tuvo un destello. ¿Dónde se produjo el destello? ¿Fuera? No, se produjo dentro de él. Él escuchó la voz del conocimiento interno de Cristo, que no es otra cosa. Él escuchó la voz dentro. Pablo, ¿por qué me persigues? Escuchó aquello y aquello cambió radicalmente todo. ¿Y dónde lo escuchó? ¿Alguien se le presentó fuera? No. Esas escuchas se escuchan dentro. Eso es lo que significa una conversión. Todo empieza ahí. Si eso no se ha dado, es decir, este no es un lugar donde uno viene a buscar consuelos, ni a aliviarse de ansias, ni a buscarse sedaciones para frustraciones, que le alivien un ratito y después seguir yendo a comer de la misma cosa que le pone enfermo, que es la mundanalidad. No ese es el caso. Este no es un lugar donde uno viene a consolarse. Aquí se viene a escuchar palabras que le conmuevan a uno, porque uno ya está movido a ser conmovido. Si uno no está movido a ser conmovido, pues no tiene ningún interés ni venir aquí ni a ninguna parte donde se toquen estos temas. Entonces, por eso había considerado, como decía, digo, ya que vienen tantas gentes nuevas, incluso los antiguos, porque a René Guénon, los antiguos, entre los antiguos, que aquí hay algunos, lo leímos hace 30 años o 25, pero hay unas revisiones muy recientes, tan recientes no, 6 años que está totalmente revisado y está plena y absolutamente vigente, y por eso yo lo quería recomendar a todos. Empezad a leer el libro de la Introducción General a las Doctrinas Hindúes, donde os dirá qué es una religión, en qué se diferencia de una doctrina metafísica, qué son ritos religiosos, qué son ritos metafísicos, qué se persigue realmente con todo esto. Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, tiene que tener sentido para uno. Si no tiene sentido para uno, entonces no tiene sentido. Es decir, las cosas uno no debe preguntar a alguien, ¿y todo esto para qué? Sino, esto tiene sentido para mí. Si tiene sentido para mí, entonces yo ya estoy plenamente justificado y no necesito compararme con los demás para ver si ellos hacen o dejan de hacer. Tienen un completo sentido para mí. Y por ese mismo motivo le dedico todo mi esfuerzo, toda mi atención. Incluso aunque no quisiera dedicárselo, estoy raptado en el corazón. Y como estoy raptado en el corazón, no puedo hacer otra cosa. Esa es la disposición real de la verdadera búsqueda. Si no, es decir, uno cree que está haciendo algo, que ya cumple, que ya esto, que ya lo otro, y el sonido, la convocatividad en el corazón, en esos términos no se mueve, uno siempre tiene cosas que hacer, uno nunca tiene tiempo para dedicarle realmente a lo que le reclama su propio ser interno. Está siempre entretenido, siempre, y cuando esa es la actitud, pues es que realmente esto no es para esa persona. Y entonces, por eso decía, que digo, sí, leer a René Guénon es muy bueno, sobre todo después de haber escuchado tantos años, porque no hay ninguna contradicción entre lo que él dice y lo que aquí se escucha. Ninguna. Sino, además, fue, pues, providencialmente, porque claro, incluso con una conversión, como aquella que se dio en mi caso, yo no hubiera ido demasiado lejos en una iglesia en el estado en el que está. Aunque claro, la iglesia en el estado en el que está es incluso buena ahora, porque el que la vivifica es el corazón de uno. Los ritos de todas las iglesias y de todas las religiones
están muertos. El que los vivifica es el propio corazón de uno, su propia actitud hacia ellos. Uno no puede ni debe esperar una gracia de un trozo de pan, como sea la comunión en la iglesia. Esa comunión está en su corazón o no está en ninguna parte. Entonces es uno el que lo vivifica. Los libros igual están muertos. Es uno el que los vivifica, es letra impresa. Si eso es un mensaje, una enseñanza, un develamiento para cosas ocultas dentro de uno, pero que están listas para develarse, entonces el libro es bienvenido. Y cualquier libro en ese sentido es muy bueno y muy útil. Luego llegamos a la parte de las proposiciones. La parte de las proposiciones es la parte más elevada, pero hay que tener en cuenta una cosa: una proposición dejará de ser efectiva si la convocación en el corazón de uno está ausente, sin todo ese trabajo, sin toda esa actitud completamente centrada. No tendrá efecto. Hay que tener en cuenta que las proposiciones han sido escuchadas, han sido dichas por el conocimiento, han sido escuchadas tal cual. No son un pensamiento inventado, no son palabras gratuitas que uno dice, bueno, yo voy a jugar con este pensamiento, pongo esta palabra aquí, a ver qué sale. No es eso. Hay personas que algunas veces me dicen, ¿y cómo es posible que no te canses nunca de decir lo mismo? Pues no, uno no se cansa nunca de decir lo mismo, porque lo mismo tiene el mismo efecto. Ese es el secreto. Cuando lo mismo no tiene el mismo efecto, es que uno realmente no ha comprendido lo que la proposición indica, y entonces no tiene efecto. Si tiene efecto, no hay nada más gozoso que el propio ser de uno. Gozoso primero en descubrirlo, y luego viene el contento, que ya el gozo está ausente. Ya no es gozoso en el sentido de, pues como me pasaba a mí, en los tiempos de René Guénon, o en los tiempos de la escritura del libro. Era un gozo extremo. El estado actual no es de gozo extremo, es de contento. ¿Qué quiere decir contento? Tampoco es que esté riendo todo el día. Contento significa totalmente en paz. Ya no hay nada por debajo en términos de sufrimiento, ni nada por encima en términos de exaltación. Es, como decía el otro día, una mismidad completamente serena, sin altos ni bajos. Eso es más allá del gozo y de la espera de él. Es decir, la espera del gozo no es que uno esté esperándolo, es que el ardor del que hablaba antes en el corazón, esa incandescencia que abrasa, está reclamando agua a gritos. No es que uno esté esperando, es que su corazón es un incendio. Todos estos pasos que estoy mencionando aquí, hace tiempo que no los tocaba, pero últimamente, viendo las gentes que vienen, que venís nuevos, y viendo la ausencia de principios. ¿Qué significa la ausencia de principios? Pues que no sabemos con qué estamos tratando. Y como no sabemos con qué estamos tratando, pues todo es igual. Hay muchos pseudo espirituales en el mercado. Muchas gentes que hablan de esto y de aquello. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pseudo? Pues quiere decir que cualquiera ha tenido una pequeña experiencia o una gran experiencia, lo que quiera que sea, y enseguida pone una tienda y se pone a hablar. O sin nada, simplemente un invento. Entonces, para eso René Guénon es un maestro, para disolver mentiras a este respecto. Y esas mentiras que él escribió estos libros suyos hace 100 años, ahora no solo no han desaparecido, sino que han tenido hijos, nietos y bisnietos, aún muchísimo más insidiosos que los que él trata en los libros, pero debido a su capacidad.
de tratar los principios, da los principios esenciales, los da, y así uno sabe descubrir inmediatamente, porque todo lo que no es de verdad, lo que es pseudo, lo que es falso, tiene unos caracteres que es muy fácil de descubrir. ¿Sí? Yo no digo a nadie, ni he dicho a nadie en los últimos 15 años o 20 años que sigan un exoterismo externo, una religión. No lo he dicho, pero incluso después de haberse dado la comprensión, después de que el conocimiento estaba abierto de par en par en mi corazón, yo mismo he considerado para mí esa posibilidad, es decir, yo me integraría en una actividad ritual regular, me integraría, quiero decir que lo he pensado muchas veces, y de hecho no he roto totalmente con esa regularidad. Es decir, los principios son esenciales, es decir, hay que saber discriminar el trigo de la paja, y hay que saber discriminar dentro de uno qué está haciendo uno, es decir, eso tiene que saberlo y discriminarlo uno por uno mismo, y eso se ve en su conducta, si lo está haciendo. Si no lo está haciendo, puede ocurrir, como dice Siddhartha Meswar, que se abra el conocimiento, que uno comprenda, pero que al mismo tiempo el orgullo esté ahí. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es el ego. El orgullo es eso de que hemos hablado aquí hace poco. Orgullo quiere decir, ¿quién como yo? Además ahora me doy cuenta, ¿quién como yo? Y eso destruye y envenena completamente lo que uno comprende. Lo que uno comprende, lejos de hacerle modélico a sus ojos y la medida de todo para con los demás, si realmente es comprendido, y es todo lo contrario, uno se pregunta incesantemente, pero bueno, ¿yo qué tengo que enseñar? ¿A quién? ¿Qué tengo yo que enseñar? ¿Qué tengo yo que sugerir? ¿Qué tengo yo que aconsejar? Yo no tengo. Si me fijo en mí mismo, cómo ha ido todo, me doy cuenta de que ha sido algo completamente espontáneo. Completamente espontáneo, desde los primeros tormentos e incendios en el corazón, desde esos primeros fuegos, desde esos primeros ardores tremendos. Hasta este momento todo ha sido espontáneo. Entonces, ¿qué tengo yo que decir? Yo podría decir, bueno, sí, yo sé mucho, yo lo sé todo. Pues no. Y aunque el conocimiento haya revelado todo, no puedo decir eso, porque cada uno de nosotros que escuchamos, tiene que verlo dentro de sí y por sí mismo. No sirve de nada. Yo no tengo posibilidad de ver lo que vosotros, dentro de cada uno de vosotros, veis, aunque eso es todo lo que uno ve, es precisamente lo que no es uno. Pero vamos, el modo en el que eso se desarrolla y el camino que sigue, cada uno solo cada uno es el testigo de ello. Y eso quería decir, como decía al principio, que el Rey Ranjit Maharaj dice, no, es muy sencillo, usted escucha al maestro y ya está todo hecho. Y hay otros, como el Rey Nisargadatta Maharaj, que dicen, no, que hay que meditar mucho y es muy difícil. Su maestro venía de lo muy difícil y él dice que lo hizo fácil. No es tan fácil. Es decir, lo mismo que no es nada fácil hacerse con una casa hoy día, que se necesita el 70 o el 80% de los ingresos de los dos durante muchos años, y eso lo que le parece a casi todo el mundo normal, dedicarle toda la vida
toda la actividad a solo conseguir un techo. Del mismo modo, la paz real, exige el vencer en una guerra, aunque no sea un vencer como se entiende cuando se vence en una guerra a un enemigo. Significa todo esto que he dicho, es decir, eso es un estado de guerra, un estado de división, un estado de soledad, un estado de extranjería, un estado de... Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo sentirse tan solo? Es decir, estar inmerso en ser tan insignificante en un universo tan tremendamente cruel que vive de la vida. Porque aquí todo lo que vive de que otro muera. Entonces, comprender eso da gran sufrimiento. Llegar a la paz completa, que es nuestra verdadera naturaleza real. No voy a decir exige, requiere, es necesario. Primero, quererlo por encima de todo. Por encima de todo. Nos va en ello nuestro propio ser, eso que es lo más amado. Y en segundo lugar, bueno, decir que ni siquiera eso es una actitud que uno pueda determinar, elegir o disponer de ella, sino que aparece de una manera completamente espontánea. Si eso es reconocido por el que lo escucha, está en él. Si no es reconocido por el que lo escucha, no está en él. Aunque puede ser reconocido en el que lo escucha y haber una enorme resistencia a reconocerlo, y eso sí que está en él. Y la resistencia también. Y la resistencia es lo que causa todo su sufrimiento. No tiene ninguna otra raíz. Cuando vino la conversión, algunos son testigos aquí, yo salí de la calle, de ser un parrandero dentro de una medida, la medida de los tiempos, tampoco fui nunca un desordenado, pero bueno, salí de la calle y les dije a las gentes, bueno, es que ahora te vas a volver de repente, todo esto, esta locura, ¿qué es esto? Y les digo, bueno, será una locura, pero si queréis mi amistad, pues tenéis que pasaros a este bando. Y si no, me quedaré solo. No había el menor respeto humano, y algunos de vosotros sois testigos. Ningún respeto humano, ninguna vergüenza, ninguna vergüenza. Lo digo porque de vez en cuando, o más allá de muy de vez en cuando, hay que recordar a los jóvenes que son jóvenes y que los jóvenes son jóvenes para algo, no solo para lo que se llama disfrutar. ¿Qué es eso de disfrutar? Solo es la proyección de los viejos, porque los jóvenes disfrutan poco. La ignorancia no perdona a nadie, no excluye a la juventud. Entonces predomina algunas rayas y hay mucha vitalidad, mucha expansividad, pero eso no quiere decir que haya felicidad. Ya ni siquiera se considera la felicidad, ahora se considera meramente el placer, el gusto. O sea, se llega a unos extremos que no tiene nada que ver felicidad y placer. Absolutamente nada que ver. Como tampoco tiene absolutamente nada que ver felicidad y contento. No tiene nada que ver. La palabra felicidad tiene un opuesto, que es infelicidad. El contento, según lo entiendo, porque no tengo otra palabra, también tiene una palabra opuesta, que es descontento. Pero vamos a decir aquí que es
un contento, como decía antes, que no tiene expectativas de gozo y tampoco es atacado ni asaltado nunca por sufrimiento. No siente la falta de nada. Está totalmente olvidado de sí mismo. Así es que, para redondear, yo recomiendo la lectura de los libros de René Guénon, sobre todo no tanto los que tratan de las condiciones del ciclo, del estado del ciclo, algunos entenderán que digo, ni tanto las condiciones de lo que él llama iniciación y realización espiritual, porque eso son aplicaciones muy particulares, como no tanto eso, como los principios doctrinales esenciales. ¿Qué es una religión? ¿Qué es una doctrina metafísica? ¿Qué es el Vedanta? ¿Qué es lo que se da aquí esencialmente, sin pretender darlo? ¿Y cuáles son los fines? ¿Cuál es el fin último del hombre según las proposiciones? El fin último del hombre es que comprenda su naturaleza real. Y al decir el fin último del hombre significa que ese es su mandato. Y su mandato es ineludible. Si no lo sigue, las consecuencias también le vienen. Si él no sigue su fin último, no es mejor que las bestias. Incluso es infinitamente peor, porque los animales no se salen de sus leyes ni sus normas, nunca. No están buscando el gozo, ni el placer, ni viven para el ocio, ni se matan unos a otros, ni se roban, ni se insultan. Ni se odian. Y todo eso es el resultado de la elusión del fin último. Elusión significa eludirlo. Mucho peor que ellos. Son las leyes, no las he hecho yo. Algunos jóvenes vienen y me hablan del ardor en el corazón. Para ellos es especialmente recomendado la lectura de los principios, la no prisa, el trabajo, el bhakta, es decir, devoción. Incluso cuando ese conocimiento llega a su madurez, a su fruición completa y se abre de par en par y se comprende exactamente todo, incluso entonces la fruición, el deleite en todo lo que ha sido conductivo a él no disminuye,
Por eso el comprensor nunca se aburre, nunca se aburre. Ni cuando empezó, porque le acuciaba. No reparaba, no puso ningún pero. No solo no le puso peros a nadie, sino que él tomó la iniciativa. Para eso está la juventud. Muy bien. Bueno. Muy bien. Querida Rosa, me ha gustado la introducción general de las doctrinas hindúes. Ahí te aclaran muchas cosas que no sabías. Muchas cosas que no sabías. Son muy útiles. Uno va a la India. Como que... Pues no, yo aquí vengo a buscar el conocimiento. Viene aquí. Y digo, bueno, se escribió un libro tantísimas. Y yo para mí pensaba, digo, el que lea este libro, si tiene lo que hay que tener, comprende. Y estoy completamente convencido en su día. Pero mi comprensión actual es que sin los principios no hay posibilidad. Lo que leas, lo que comprendas al leer ese libro, ¿qué podría decir? Cogen un libro de esos que he escrito yo y ¿qué habrán comprendido? Yo no lo sé. Pero en mi momento, digo, lo que tengo la convicción de que el que lo lea con la debida disposición comprende. Pero ya no estoy tan seguro. Ni siquiera de que sean capaces de leer. Los principios son esenciales y la disposición. Sin eso. Mejor dicho, la disposición lo primero. Si no va a venir lo que llaman Maya, la ilusión, el mundo, lo que quiera que sea, siempre te va a ofrecer un trabajo que te va a llevar más horas. Siempre te va a ofrecer algo, es decir, una casa más grande, un coche mejor. Siempre. No vas a tener nunca tiempo. Imposible. A no ser que digas, por ahí no paso, pasas por donde tengas que pasar. Es nuestra experiencia. Y no, como he dicho, una cosa es decir las espiritualidades que hay por ahí en los libros, los cursillos que dan aquí, gentes que hablan, que... Hoy día hay muchas personas que se sienten cualificadas para hablar
Yo no digo que no puedan, no digo nada, simplemente, pero que no es tan simple, que no. Que por oír 2 charlas, mucho menos. Ni mucho menos. Ni por oír 4, ni por oír 5, ni por haber convivido. Fíjate, mi Saralata Maharaj, que estoy en el libro este que tradujiste, estoy revisando. Dice que él en 3 años, con la bendición de su maestro, lo va a comprender. Pero que era tal su dedicación, que él tenía 6 o 7 tiendas. Y era tal su dedicación que llegó un momento en que le quedaba una, porque no les dedicaba ninguna atención, ni a las tiendas ni a nada. Estaba totalmente absorto, tenía 37 años, entonces, totalmente absorto en él. ¿Y después qué hizo? ¿Se volvió a recuperarlas? Pues no. Después, la que le quedaba, tenía un hijo y dice, te cargo de ella, me das de comer, que yo me voy a hacer aquí un apartamento, dice, donde recibía a la gente, y a mí olvídate de mí. Ni más ni menos. A lo mejor yo lo he abreviado. No sé. Porque claro, es que son 4 palabras, ¿no? Y son algunos años. Pero sí. ¿Perdió algo? Esa es la cuestión. Pues anda que no se perdió cosas. Con la de cosas que tiene el mundo, porque claro, cuando uno dice eso, es que su disposición no es la adecuada. O tiene una resistencia feroz. Por eso dice Erri Randir, que es el que trata de ello, que hay una manera de escuchar al maestro, una a favor y otra en contra. La mente siempre está en contra. ¿Eh? La mente, eso lo dice Siddhartha Mismar. La mente siempre está en contra del maestro, totalmente en contra. Y cuanto más aguda venga, con mayor agudeza, siempre está en contra. En realidad lo que se refería es que hay una a favor del maestro, dice él lo dice, y otra en contra, es decir que sigue a su mente en contra. Y ese es el camino más largo y más doloroso, porque uno no deja de reconocer que él es el maestro, que es un maestro, pero al mismo tiempo tiene que contradecirle en todo. Y entonces, pero bueno, hay de todo. No deja de reconocer que él está en el fondo de su corazón, que es la convicción le viene de él. Bueno, qué historias. Bueno, por hoy ya no. Muy bien. Cierto, es que esto no es un consultorio psicológico, ¿verdad? De los que hay tantos ahora. Porque antes eran gratis, estaban los sacerdotes, y los consultorios psicológicos eran gratis. Y bastante más eficaces.
porque las personas tenían opción a arrepentirse, cosa que ahora no hacen. Nunca se arrepienten de nada, excepto de los negocios malos. Nada más. Y entonces había la opción de arrepentirse. Reconocer que efectivamente. Porque uno no tiene más que preguntar a su mente, a su conciencia, y su conciencia le informa de todos sus pasos, de todos sus movimientos y de sus verdaderas intenciones. Las gentes ignorantes suelen exclamar muy a menudo: anda, pues yo soy buenísimo. No hacen un repaso de las intenciones, que son realmente el motivo de los actos. No hay principios, entonces pues no hay eso. No, ya es rebajar un poco de tono, ¿no? Ahora aquí ya lo que vamos es a la metanoia. Metanoia es la explosión del lenguaje interno. Lo que decíamos cuando hablamos de Pablo de Tarso. Algo dice. Entonces la cosa cambia totalmente. Es una vuelta de calcetín completa. Y no es ir persiguiendo indios ni chinos como los curas tratando de convertirles. Eso no significa nada. Bueno, queridos míos, hasta 6 veces a través de la vida.